Hola a todos, este es un ejercicio más del curso de resistencia de materiales, tema esfuerzo. Las tres barras de suspensión están fabricadas de acero A36 y tienen áreas iguales de 50 milímetros cuadrados en sus secciones transversales. Determina el esfuerzo normal promedio en cada barra si la viga es rígida, se somete a la carga mostrada en la figura. Bueno, ahora vamos a hacer el análisis previo de nuestro sistema para poder resolver. Nos piden hallar el esfuerzo de cada uno de los cables, sus fuerzas puntuales, sus puntos de referencia, su longitud, y procedemos a hallar lo que vamos a hallar, que es el esfuerzo normal del cable AD, el esfuerzo normal acá, del cable BE y el esfuerzo normal del cable CF. Bueno, tenemos aquí cada esfuerzo. Vemos que para esos esfuerzos existe una ecuación en relación a la fuerza sobre el área. Hay una sola área dirigida a cada cable, esa área es igual, pero aquí la fuerza va a ser con respecto a AD. Aquí la fuerza con respecto a BE sobre el área. El área es igual en todos los cables. Y este es de CF sobre el área. También nos dicen que ya porque el espesor, el acero, este material tiene una constante que se dice que es A36, por lo tanto va a tener una fuerza. Vemos que el acero va a tener una constante que es igual a 100 gigapascal. Gigapascal. Entonces, ya haciendo el análisis previo, pasamos al siguiente paso. Este es el paso 1, análisis previo. Pasamos al paso 2, que es el DCL de nuestro sistema. Como vemos que la mayoría de fuerzas se actúan en sentido del eje Y, las X se anulan. Y vamos a comenzar con la ecuación de sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Listo, empezamos a hacer la sumatoria de fuerza en Y. Tenemos que F de AD es positiva, más la fuerza de BE positiva, más la fuerza de CF, que también es positiva, y tenemos las fuerzas puntuales que vienen siendo negativas, una de 100.000 newton y otra de 200.000 newton. Eso da una sumatoria de 300.000 newton. En el enunciado estaban 300K, estaban 100K y 200K. K significa 1000 y aquí está la sumatoria de los dos, 300.000. Listo, igual a 0. Esta es la ecuación 1. Ahora pasamos a hacerla. Vamos a buscar nuestra otra ecuación con la ecuación de sumatoria de momento igual a 0. Vemos todos los momentos en nuestro sistema y lo vamos a posicionar. Nuestro punto de observación va a ser D. Entonces, en el punto D, nosotros vamos a hacer nuestro punto de observación y aquí vamos a hacer nuestro punto de observación del momento. Como este es nuestro punto de observación, entonces vamos a colocar la ecuación del momento con respecto a las otras fuerzas, que es la fuerza puntual, las dos fuerzas puntuales y las otras dos fuerzas restantes del cable, con su respectivo brazo, que ya no lo dieron en términos de distancia. Entonces, prosigamos a hacer nuestra ecuación. Vemos que la fuerza puntual de 100.000 va hacia abajo, menos 100.000 newton por el brazo, que es 2 metros,
más la fuerza que sigue, que es BD, FBE, por el brazo, que es 4 metros, menos la fuerza puntual de 200.000 newton por su brazo, que en este caso va a ser 6 metros, más la última fuerza del último cable, que es FCF, por el total de 8 metros que vale el brazo, igual a 0. Estas son partes numéricas, las colocamos y las pasamos del otro lado del igual. Entonces queda FBE por 4, vamos a colocarlo acá adelante, 4 FBE más 8 FCF menos, esta entonces suma, menos, se suma, pero y se hace su respectiva multiplicación, eso me da 1.400.000, 1, 2, 3, 4, 5, 1000, 0. Sí. 1.400.000 newton igual a 0. Esta va a ser nuestra ecuación 2. Ya tenemos dos ecuaciones. ¿Qué nos falta? Como vemos que tenemos una incógnita más, que es la fuerza de cada una por medio del despeje, no podemos hallarla. Se dice que es una función indeterminada. Entonces pasamos a ver las semejanzas de triángulos para poder hallar más ecuaciones y así poder despejar más incógnitas de nuestras ecuaciones. Paso 3. Para el paso 3 necesito de una ecuación fundamental para este ejercicio, que es la ecuación de deformación. La cual sale la diferencia o la rotación que hacen las fuerzas formando un triángulo. Vemos que este es nuestro sistema rígido. Aquí está la fuerza de un cable, la fuerza del otro, van hacia arriba, y estas fuerzas hacen esto. Al aplicarle la fuerza, aquí se aplica una fuerza puntual hacia abajo, aquí se aplica otra, y hacen esto. Este va a ser nuestro sistema rígido ya deformado. Entonces, por la relación de distancia que forma acá, las distancias estas, se forma el triángulo antes mencionado, ángulo, y vamos a hallarle la ecuación con respecto a esta diferencia que se forma acá. Este lo vamos a llamar, este es el punto D, este es el punto E, acá, este es el punto E y este es el punto F. Como esta es la rotación o después de formado, vamos a ponerle una diferencia de prima, E prima y F prima. Listo. Entonces, ¿qué diferencia hay de E a E prima y de D a D prima? Entonces vamos a ponerle deformación. La deformación va a estar con esta variable S. Entonces hacemos esta distancia de acá va a ser S de A D. Esta acá va a ser S, aquí vamos a señalarla, S de S de E, la deformación de EB, y esta de acá, la deformación de CF. Estamos hablando de esta acá. Ok, ahora falta la parte
mayor la parte de la siguiente deformación, y eso lo vamos a hacer la que forma el triángulo, esta parte, y esa la vamos a hacer por medio de la diferencia que hay entre este punto y este punto. Se puede decir que SA o SEB menos SA, que es esta misma distancia para todas. Entonces esta distancia se va a llamar SEB menos SABAD. Y esta, como es la misma, va a ser SCF menos SAD. Listo, ya nombradas acá, hallamos por medio de la ecuación de tangente, podemos hallar nuestra ecuación. Bueno, la siguiente relación nos dice que tangente es igual al opuesto sobre el adyacente. Entonces vemos que el adyacente de este punto a este punto es 4 metros, y aquí son otros 4 metros, porque esta distancia de los dos cables, recuerden, la distancia entre los dos cables es igual a 4 metros. Entonces comenzamos con la primera, que es SEB menos S, que forma el primer triángulo. Entonces SEB menos SAD sobre 4 metros también es igual al triángulo grande, que es opuesto sobre la distancia total, que es 4 más 4, 8. Entonces aquí colocamos SF menos SAD sobre 8 metros. Entonces con estas dos ecuaciones hacemos cruz, podemos simplificarla por ahí, y podemos simplificar la parte numérica. Entonces va a quedar con 8 EB menos SAD, recuerden 8 por igual a 4, este pasa para acá, CF menos SAD. Okay. Aquí se le saca cuarta de una vez, queda una, cuarta quedan dos de una vez. Entonces simplificamos más, y esta, al pasarla para acá, se forma dos veces SAD. Entonces acá este 8 multiplica estas dos expresiones, y como no era 8, ahora es 2, que le sacamos cuarta de lado y lado, queda 2 veces SE menos 2 veces SAD igual, pasamos este lado del igual, menos SCF y más SAD igual a 0. O sea, recuerden, esto lo pasamos para este lado y cambian los signos. Aquí hay un más y aquí hay un menos, se cancela uno y queda un solo SA. Entonces ya aquí formamos nuestra ecuación de deformación, que es la que nos va a ayudar a hallar la otra ecuación que nos falta. 2SEB menos SAD menos SCF igual a 0. Nuestra ecuación de deformación. Ahora pasamos a hacer nuestro cuarto paso, que vamos a utilizar la ecuación o la definición de pelea. ¿Cuál es esa? Que nos dice: la deformación es igual a la fuerza por la longitud sobre la constante E, que es la del material, nos dan, por el área. Pelea. Ok. Entonces ya vamos a hacer el recuento de todo lo que llevamos. Entonces la deformación vamos a hacerla con respecto a cada uno del cable AD, AB, ADC, es igual a la fuerza que hay en AD por la longitud. ¿Cuánto es la longitud que tiene AD en nuestro
en nuestro dibujo aparece 3 metros, por el área que son 50 milímetros. Entonces los 50 milímetros lo pasamos a unidades, a las verdaderas unidades, que son 50 por 10 a la menos 6. Estas son las unidades correctas de milímetro, para expresarlas, porque aquí estamos trabajando con metros y todo eso. Entonces, por la constante que nos dieron en el enunciado, que es igual a 100 gigapascales, pero 100 gigapascales se expresan 100 por 10 a la menos 9. Listo. Terminamos el cociente acá. Ya tenemos una con respecto a SAD. Entonces hacemos SEB. Estamos hallando esto para reemplazarlo en esta ecuación. Entonces hacemos el mismo cociente, pero ahora con respecto a F. Vamos a cambiarle aquí FBE. BE tiene la misma distancia de longitud, 3 metros. Aquí tiene los mismos milímetros. Y acá, como es de acero igual, también tiene la misma propiedad. No mueve. Ok. Listo, nos falta una, que es la deformación de CF. Y esto va a ser el mismo cociente, pero con respecto a la fuerza CF. Por lo mismo 3 metros, tiene la misma longitud, largo, el mismo área en milímetros, que es 50 por 10 a la menos 6, por el mismo constante del material. Ok, entonces esto lo reemplazamos en nuestra ecuación de deformación y despejamos variables. Esta es nuestra ecuación reemplazada. Lo que hicimos allá, la deformación que hallamos, la pasamos acá a nuestra ecuación. Esta es la ecuación de la deformación de nuestro sistema, y esta es la general. En fin, bueno, aquí, ya que reemplazamos, vemos que esto es muy similar a esto, a este. Entonces esto se hace factor común y se pasa al otro lado de la igualdad a 0. Lo está multiplicando, pasa, y estos también se pueden cancelar al otro lado del igual a 0, lo mando a 0. Entonces esto se me va a ir, se me va a ir, se me va a ir, y quedan las fuerzas. Entonces, ¿cómo queda todo el recuento? ¿Cómo queda el recuento? Quedan 2 por, aquí en la ecuación, 2 por SBE, acá está, menos. Acá se cancelaron todos y solamente queda FBE. Entonces queda 2 FBE, acá menos FAD, se cancela todo, menos FCF, igual a 0, no se lo olviden. Entonces ya encontramos nuestra tercera ecuación. Listo, ya encontrada nuestra tercera ecuación, tengo que compararla con la 1 y la 2 para ver. Para nuestro quinto paso vamos a hacer la solución. Vamos a escribir la tercera ecuación que tenemos, que es 2 veces FBE menos FAD menos FCF igual a 0. Esta es nuestra tercera ecuación. Tiene mucha relación con la ecuación 1, ya que tiene las mismas variables, y vamos a hacer que la 1 y la 3 se sumarán entre sí. Entonces vamos a escribir la ecuación 1, que es FBE más FAD más
FCF igual a 300.000 newton. Ok, vamos a sumarlas. Entonces aquí 2 más 1, 3 FBE, ¿cierto? Estas se cancelan acá, menos más, y queda solamente 300, 0 más 300 newton igual a 300.000 newton. Listo, este 3 lo pasamos acá a dividir y queda como F igual a 100.000 newton. Listo, ya hallamos nuestra primera. Esta la reemplazo en 2. Ok, entonces vamos a reescribir la 2. La 2, ¿cuál es? 4 veces 100. Listo, esta es nuestra ecuación 2, reemplazando este valor FBE acá. Entonces ahora despejamos FCF. Este pasa a dividir y este, como está sumando, pasa a restar a 1.400.000. Entonces este aquí es 400, de una vez lo hacemos. FCF igual a, vamos a hacerlo por parte, 8 FCF igual a 1.400.000 menos 400.000 newton. Entonces se van los 400 y queda 1.000.000. Al pasar este a CF igual a 1.000.000 entre 8, entonces queda que CF es igual, esto lo metemos en la calculadora y nos da 125.000 newton. 125.000 newton. Listo, ya tenemos nuestro otro valor. Y ahora lo que hacemos es reemplazar nuestros dos valores en nuestra última ecuación, que es la 3. Listo, ya reemplacé mi última fuerza acá en esta ecuación, mis dos fuerzas en la ecuación 3, y pasamos a despejar solamente FAD. Entonces esto lo pasamos a este lado. Aquí usted sabe que esta multiplicación da 200 menos 125, esa es la diferencia. Entonces FAD es igual, hacemos 200, la multiplicación da 200 menos 125, eso es igual a 75.000 newton. Listo, tenemos otro valor. Bueno, el paso final, o lo final que vamos a hacer, es hallar el esfuerzo en cada uno de los cables. Entonces vemos que partimos del previo y ya encontramos fuerza AD, encontramos fuerza BE y fuerza CF, y ya el área la tenemos expresada. Entonces pasamos a reemplazar, y esto es igual, FAD es igual a 75.000 newton, y los áreas ya lo tenemos, ya lo trabajamos, que es 10 menos a la menos 6. Entonces eso es igual a 1.500 millones. 1.500 millones a gigapascal es 1,5 gigapascal. Lo expresamos en gigapascal para reducir su numeración, porque esto da 1.500 millones. Hacemos ahora con este FBE, que es igual a 100, a la fuerza 100.000 newton por el mismo área, que es 50 por 10 a la menos 6. Entonces esto nos da 2.000 millones. Lo expresamos en gigapascal, nos da 2.000 millones pascales, pero vamos a pasar a gigapascal. Listo, 2 gigapascal. Y este último, la fuerza es de 125.000 newton sobre el área, 10 a la menos 6. Esto lo metemos en la calculadora y nos da 2.500 millones pascal. Entonces
pasamos a gigapascales y nos da 2,5 gigapascales. Esta es nuestra solución para el esfuerzo.